Bien, continuando con la explicación de este contenido, continuemos con los derechos de aquellas personas que pertenecen a las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. 11. A la propiedad intelectual colectiva de sus saberes, ciencias y conocimientos, así como a su valoración, uso, promoción y desarrollo. Todas aquellas personas que pertenecen o viven dentro de estas naciones y pueblos indígenas tienen saberes, ciencias y conocimientos propios. Luego, es un derecho respetar la propiedad intelectual, los conocimientos que tienen todos ellos, valorarlos, usarlos en la medida que nos sea posible y promocionar dentro de aquellas personas que viven dentro de nuestro país o en el extranjero. 12. A una educación intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo. Cuando hablamos de una educación intercultural, pongamos de ejemplo a la cultura aymara, es decir, una educación intercultural dentro de esos conocimientos, dentro de lo que es la cultura aymara. Una educación intercultural. Intercultural se refiere a una relación entre culturas. En este caso vamos a poner nuevamente de ejemplo a la cultura aymara y pongamos de ejemplo también a la cultura quechua, esa educación relacionada entre ambas culturas, o puede ser la cultura aymara con otras culturas dentro de nuestro país. Y plurilingüe. Bien, la educación en nuestro país, sobre todo, se basa en el castellano, pero si ponemos como ejemplo a la cultura aymara, la educación, además de que se va a desarrollar en el idioma castellano, también se puede desarrollar en lo que es el idioma aymara. Estamos hablando de la cultura aymara. Si es en la cultura quechua, entonces el castellano y el quechua. Volvamos a hablar de la cultura aymara, entonces se desarrolla bajo estos dos idiomas, el castellano y el idioma aymara, pero también se aprende lo que es el inglés. 13. El sistema de salud universal y gratuito que respete su cosmovisión y prácticas tradicionales. Es decir, si en nuestro país existe un sistema de salud universal y gratuito, del cual también son parte los indígenas, pero además debe respetarse su cosmovisión y prácticas tradicionales, es decir, las personas que viven dentro de estas naciones y pueblos indígenas tienen sus propias prácticas tradicionales de cómo curarse en base a hierbas y eso debe respetarse. 14. Al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos acorde a su cosmovisión, constitución política del Estado plurinacional. Las personas que viven dentro de estas naciones y pueblos indígenas tienen sus propios sistemas políticos, jurídicos y económicos. Cuando alguien, hablando del sistema jurídico, cuando alguien dentro de la comunidad tiene una actitud negativa, un hecho negativo que se realizó dentro de la comunidad, ellos tienen su propia forma de juzgar a esa persona. Dentro de esa comunidad lo juzgan con trabajos obligatorios a esa persona que ha incurrido tal vez en un delito dentro de la comunidad. En el sistema económico, dentro de estas comunidades indígenas, existen las ferias donde realizan su compra y venta de productos. En el sistema político, como podemos apreciar en la foto, estas comunidades indígenas también tienen sus propias autoridades políticas que rigen los destinos de las comunidades indígenas. 15. A ser consultados mediante procedimientos apropiados. En este marco se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa, obligatoria, realizada por el Estado de buena fe y concertada respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan. El Estado boliviano, en la búsqueda de mejorar los destinos del país,
por, por medio del gobierno, hace exploraciones de recursos naturales no renovables como el petróleo, el gas, por ejemplo, o puede ser también minerales como oro y otros minerales apreciados, que vendiéndolos a países extranjeros retornan a nuestro país dinero. Entonces el Estado tiene la obligación, mediante el gobierno, tiene la obligación de hacer una consulta previa obligatoria a los que pertenecen a una determinada nación o pueblo indígena donde se haya encontrado estos recursos naturales no renovables. Puede ser el petróleo, el gas o algún mineral, como les decía anteriormente. Si estas personas que pertenecen a esa nación o pueblo indígena están de acuerdo con que se explote estos recursos, pues darán su aprobación para que se realice la explotación. Pero si no están a favor, el Estado boliviano tiene la obligación de respetar la decisión de estas personas de no explotar estos recursos naturales no renovables. 16. A la participación en los beneficios de la explotación de los recursos naturales en sus territorios. Si se llegara el caso a explotar estos recursos naturales no renovables, reitero, como el petróleo, el gas, el oro u otros minerales, entonces de esa región a la cual pertenece una determinada nación o pueblo indígena, los que viven en esa región o los naturales de esa región tienen el derecho a participar de sus beneficios, de las ganancias de la explotación de estos recursos naturales. 17. A la gestión territorial indígena autónoma y al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables existentes en su territorio sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por terceros. Los indígenas pueden autogobernarse, regir los destinos propios de su territorio, de su población, a usar los recursos naturales renovables como el agua, por ejemplo, dentro de su territorio, pero además sin perjudicar los derechos que tienen otras personas que hayan adquirido terrenos dentro de esa comunidad. También tienen el derecho a usar agua, todos aquellos recursos naturales renovables. 18. A la participación de los órganos e instituciones del Estado. Los indígenas, sobre todo con el anterior gobierno, empezaron a participar dentro de los órganos e instituciones del Estado. Recordemos que el anterior presidente Juan Evo Morales Ayma tiene un origen indígena. El actual vicepresidente Choquehuanca también es de origen indígena. También se ha visto en otros órganos, como el órgano legislativo, dentro de lo que es la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, la participación de indígenas de diferentes regiones de nuestro país. Parágrafo 3. El Estado garantiza, respeta y protege los derechos de las naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos, consagrados en esta Constitución y la ley. El Estado, mediante el gobierno, los presidentes y otras instituciones, respetan y protegen los derechos de las personas que pertenecen a estas naciones y pueblos indígenas, mediante que están establecidos dentro de la Constitución y las leyes donde cual se establecen los derechos de estas personas. Artículo 31, parágrafo 1. Las naciones y pueblos indígenas originarios en peligro de extinción, en situación de aislamiento voluntario y no contactado, serán protegidos y respetados en sus formas de vida individual y colectiva. Hay naciones y pueblos indígenas originarios, sobre todo en lo que es el sector del oriente, que están en peligro de extinción. ¿A qué se refiere esto? Que su población va
disminuyendo con el pasar del tiempo. Ya no ocurre lo mismo con la cultura aymara, que tiene casi 1 millón o más de 1 millón de habitantes pertenecientes a esta cultura, como los quechuas, que son también otra cultura a la cual pertenecen muchos, más de 1 millón de habitantes o quechua hablantes, se los conoce también, que pertenecen a esa cultura. En cambio, hay etnias en el oriente boliviano donde su población va disminuyendo. Esos son las naciones en peligro de extinción, o pueblos indígenas originarios en peligro de extinción. Ahora también, dentro de lo que es el oriente boliviano, también hay naciones y pueblos indígenas originarios que se aíslan voluntariamente y no tienen mucho contacto o muy poco contacto con lo que es la población mayoritaria boliviana, sobre todo con aquellas personas que viven en las ciudades, no tienen mucho contacto. Parágrafo 2. Las naciones y pueblos indígenas en aislamiento y no contactados gozan del derecho a mantenerse en esa condición a la delimitación y consolidación legal del territorio que ocupan y habitan. Entonces, estos pueblos y naciones y pueblos indígenas en aislamiento y no contactados tienen el derecho a permanecer así, que se respete ese derecho de no tener contacto muy fluido, se puede decir, con aquellas personas, sobre todo provenientes de las ciudades dentro del territorio boliviano. Artículo 32. El pueblo afroboliviano goza en todo lo que corresponda de los derechos económicos, sociales, políticos y culturales reconocidos en la Constitución para las naciones y pueblo indígena originarios campesinos. Bien, en este artículo se establece también que el pueblo afroboliviano, si bien las personas que pertenecen a este pueblo son originarios desde el África, también, como ya se han establecido hace muchos años atrás dentro de nuestro territorio boliviano, también se respetan sus derechos económicos, sociales, políticos y culturales establecidos dentro de la Constitución Política del Estado de nuestro país. Bien, con esto concluimos el presente tema. Muchas gracias.